La siguiente enfoque, ¿no? Tratamiento que tanto en el caso de la carretera de 2 carriles, que se presenta la metodología para la clase 1 y que mencionamos que solamente el método para la clase 1 es la que se va a evaluar. En el caso de las carreteras multicarriles, hay también otros enfoques para el análisis de los multicarriles, pero en el caso nuestro, pues digamos fundamental, vamos a basarnos en el número 1 que se relaciona con el nivel de servicio para una carretera de 4 carriles. También funciona para 6 carriles, puede ser 4 carriles, 6 carriles. Lo mismo que se aplica para 4, igualmente funciona si fuera para 6. O sea que en ese aspecto, pues, lo único que aquí me va a valer 2 y acá me va a valer 3 cuando hagamos la fórmula. Pero este va a ser el nivel de análisis para los niveles de servicio por el tiempo que disponemos, ¿no? Porque realmente, repito, pues no podemos tampoco cubrir adaptar mucho debido pues a las limitaciones. Así que el ejemplo que vamos a resolver es el problema número 1, que se refiere pues a el nivel de servicio en una carretera de 4 carriles sin dividir. Sin dividir significa que sería la carretera que simplemente la divide una línea sobre el pavimento de no pasar, una doble línea amarilla, por ponerlo así en ese sentido, de manera que se respeta que el conductor va a ser incapaz de coger el otro carril porque ve que nada más con adelantar lo puede hacer, no lo debe hacer. Ese es el caso de una carretera sin dividir. Las divididas son las que tienen, por ejemplo, las barreras Jersey o algún otro tipo de isleta, como por ejemplo la Interamericana. Nadie va a pretender pasarse por la isleta Interamericana para hacer otra vía. Entonces, ese caso en este sería solamente sin dividir. Entonces, es una carretera de 4 carriles sin dividir, más o menos estoy leyendo en español lo que dice aquí, de 3.25 millas, que está primariamente en terreno plano. La carretera posee, sin embargo, una pendiente constante de 2,5%, aquí, que tiene 3.200 pies de longitud. ¿Qué nivel de servicio se espera para que opere esta carretera? Los datos: terreno plano, longitud 3.200 pies, se incluye una pendiente de una inclinación de 2,5% dentro de la longitud, velocidad de flujo libre base 65 millas por hora, ancho de carril 11 pies, espaciado a un lado del camino de 4 pies. Ese espaciado es el lado derecho siempre del caño, por decirlo así, que está contiguo al hombro, de 4 pies. Punto de acceso por milla 20, volumen horario pico de 1.900 vehículos por hora, composición del tráfico es 13% de camiones y 2% de vehículos recreacionales, factor hora pico 0.90 y usuario familiarizado con la carretera. Es decir, que en este caso el factor FP va a valer 1. Eso significa que los conductores se conocen bien la vía. Eso significa aquí el último comentario, ¿no? Para este problema, lo que nos está diciendo aquí los comentarios que están en este párrafo es que se tiene que tomar en cuenta 3 porciones de la influencia del terreno. Uno para la parte plana, otra para la cuesta o la subida con 2.5% de pendiente y
la porción de la parte inclinada con un 2.5% en descenso o en bajada. Entonces, debe considerar dentro del tramo esas tres condiciones: plana, cuando va subiendo a 2,5% y cuando va en descenso 3,5%. Entonces, los datos pues son los que están arriba y vamos a ver entonces las fases, ¿no? Primero se empieza con la ecuación 14.1, más o menos, que vimos al principio. Ustedes la tienen ahí en los apuntes, eso es que ahí tratamos de dar la ecuación, que es esta. Vamos a botar acá para ubicarnos. La ecuación 14.1 es esta que ustedes tienen allí, que me da la velocidad de flujo libre, la FFS, que es igual a la velocidad base menos la reducción o el ajuste por los 4 factores que se indican allí en la fórmula o en la expresión. Y los 4 factores son parecidos a los que aparecían en el caso de las dos carriles. La primera LW es de ancho de carril, lo que viene siendo en inglés lane width. Ese es un factor. El otro por el espaciado lateral de la carretera. Y se está dando entonces las tablas donde hay que hacer el ajuste. El otro, FM, es de la mediana o isleta, según el tipo de separación. La mediana es lo que separa los carriles en dirección contraria. Y el último, FA, es por la densidad de puntos de acceso, se llama FA de access. Y esos son los 4 componentes de ajuste que hay que hacerle a la ecuación 14.1. Entonces eso fue lo que ellos acá en el problema en sí hacen, ¿no? Donde a la ecuación 14.1 le ajustan precisamente estos valores que aparecen aquí. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a volver acá a la tabla. Estas son las tablas que tenemos que deben tener en resumen, ¿no? en la hoja esa que vamos a hacer llegar después. Por ejemplo, ¿no? El ajuste por FW es esta tabla, la 14.8, y usted ve que dice ancho de carril mayor o igual a total en pies, si es mayor o igual a 12, si es mayor o igual entre 11 hasta menos de 12, si es mayor o igual a 10 o hasta 11, pero no incluye el 11, y es para reducción en millas por hora. En este caso el problema decía que el ancho de carril era 11 pies. Como el carril es de 11 pies exactos, aquí dice mayor o igual a 11. Entonces, este valor está incluido aquí, por lo tanto, el valor de esta FW es 1.9. ¿Sí? Vale 1.9 millas por hora. Entonces, se van a ver, que vayan anotándolo ahí, que FW vale 1.9. Vamos a ver que por eso que en el problema, bueno, vamos a pasarlo acá para que lo verifiquen. Por eso que aquí aparece que el ajuste por el ancho de carril es 1.9, por esa razón, porque medía 11 pies y en el valor incluye el 11 y por eso es 1.9. El otro factor era el FLC. En la siguiente tabla la 14.9, ¿no? Que es para el espaciado total lateral, o sea, de ambos lados. En este caso, TLS significa espaciado lateral tanto derecho como izquierdo. En este caso,
esa es la suma de las dos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De acuerdo a la data, el espaciado es de 4 pies en el lado del camino y izquierdo están asumiéndolo de 6 en la vía sin dividir. ¿Por qué, Rafael? Lo mataron. Ellos asumen allí Si no me queda en el parcial. Siempre suma 6. ¿Pero qué? Pero eso era semestral. son, digamos, asunciones, ¿no? En los lados laterales son los que están del lado izquierdo del conductor, pegados a la línea sin división. Aquí dice, por ejemplo, que estos espaciados son sujetos a cierto criterio, judgment como criterio. Y cuando la carretera multicarril, el tramo, está sin división, como en este caso, o tienen two-way lane, es un carril adicional en el centro donde se puede coger la vía para girar. No sé si han visto, creo que no le mencioné eso de PWL. Aquí en la carretera, en Panamá hay así, hay carreteras como esta. Claro, es esto. Si usted ve, esta carretera tiene 5 carriles. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que es la del centro. La del centro es lo que se conoce como two-way lane to turn left. Significa que, por ejemplo, si acá hay, póngase algo así, si usted viene por aquí y quiere ir para allá, es correcto que usted haga esto. Claro, permitiéndole la condición de pase, usted puede hacer esto. Este es un carril, digamos, adicional que sirve para separación, pero a la vez permite tráfico en estos casos. Y viceversa, si usted viene allá y usted quiere ir a girar, porque acá hay otra salida que hacer, eso significa two-way LTL, que son carriles adicionales que permiten hacer ese tipo de giro o conexión. Entonces lo que dice ahí es que la restricción
se asume a un valor de 6 pies, digamos por default. De ahí es donde este valor de 6 pies se incluye o se suma del lado derecho. Este es del lado izquierdo, ¿no? Si lo ven así, este es del lado izquierdo. Más del lado derecho, que es 4, por eso que en el problema numérico, ustedes que aparece aquí a la hora de evaluar aquí, ¿no? Ven aquí, que la suma para entrar a la gráfica es 4 más 6. ¿no? Los 6 vienen de ese criterio, ¿no? Para las condiciones de división o WRTL. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de 4 más 6 es lo que da 10. Entonces, en la tabla correspondiente, Dos más 2. esta. Entonces, como la suma total de 4 más 6 es 10, entonces la reducción es de, porque para 4 carriles también es importante, hay de 4 y de 6. Entonces, para los 4 carriles, para 10 pies, la reducción es de 0.4. Y vamos a ver entonces que para esa condición aparece la reducción de 0.4 basado en esa característica, ¿de acuerdo? Ahora el otro tipo de ajuste era por el tipo de isleta. Mediana es como que isleta, ¿no? La separación central. Como la carretera es sin división, vamos a ver entonces la tabla correspondiente que tenemos que verificar, que es la que sigue aquí. Las tablas son bastante claras, ¿no? Aquí dice ajuste por el tipo de isleta o mediana. Aquí dice tipo de isleta. Sin división, la TWLTL, que ya les dije que es lo que significa, y si está dividida es como por ejemplo la Interamericana, que tiene una isleta bien definida que usted no puede pasar de un lado a otro, o dividida que es también el uso de las barreras Gersa que ustedes ven a lo largo de la Interamericana cuando uno va hacia Santiago, ¿sí? Entonces la reducción, si es sin dividir, es 1.6. Si es de estas dos, es 0, no se hace reducción. Entonces, como es on divided, van a observar que la tabla le asigna una reducción de 1.6, como en efecto él lo mostró, a las carreteras no divididas. Y el otro factor que vimos que era FA, la otra tabla correspondiente, realmente no tiene mucha complicación, ¿no? Aquí se ajuste por los puntos de acceso a ambos lados. Y el problema decía que había 20 accesos por milla. Y una vez que dice accesos por milla, M significa mile de milla, y para 20 observa que es 5 millas por hora la reducción. Estos factores son velocidad, no es que son números así puros o números que no tienen unidades. Las unidades son de velocidad, de millas por hora. Entonces ahí para 20, por ejemplo, si le sale 30, es 7,5. Si es 10, si es 15, si es 25, se interpola lineal, ¿no? Entonces un valor intermedio se interpola linealmente. Entonces, o por ejemplo, si es mayor o igual a 40 o más, ya ahí no se interpola, se pone exactamente 10, se resta 10. Y
Y observan entonces que para el factor de acceso, precisamente el valor que se resta es 5 millas por hora. Bueno, entonces continuando, una vez que se tienen los factores de ajuste, observen que la ecuación es de velocidad de flujo libre, la que aparece ahí, 65, que es el dato. El problema decía que la velocidad base es 65 millas por hora, que está, y se le restan los factores que tú acabas de ver, 1.9, 1.4, 1.6 y 5, y me da un factor, un free flow speed de 56.1 millas por hora. Este valor de la velocidad de flujo libre, el manual mismo lo aclara, que para efectos de comparación todos se deben de trabajar en términos de ¿cómo se dice? Factores de 5, múltiplos de 5, es la palabra más correcta, de manera que redondeado el 56.1 se baja a 55. Supongo, por ejemplo, que si fuera 58 o 59, podría ser a 60. En este caso, como es 56.1, que es 55. O sea, ¿por qué esto de la factores de 5? Porque en el Sí, que no me que emiten para poder, esto es necesario saberlo, para poder evaluar el nivel de servicio, que te dé la gana. van a observar que hay unas tablas Esas preguntas, pues, acabar con el problema. LOL. Por ejemplo, esta es una manera de evaluar el nivel de servicio. Observen que los valores de velocidad, speed, están en 45, 50, 55, 60. Por eso que se habla de rangos entre 5 y 5 para escoger una de las velocidades. Y esta es una curva compuesta donde aquí tenemos la tasa de flujo. Y observen lo que les comenté ayer, que la tasa de flujo acá está en vehículos por hora por carril, de manera que es distinta a la de 2 carriles, que es vehículos por hora. Acá es por carril individual. Entonces, por ejemplo, si su tasa de flujo está en 1200 y su velocidad está en 50, cuando está interseca, esto está en este cono, por decirlo así, que significa nivel C. De todo lo que quede en este nivel C hasta acá, usted dice que el nivel C es C. Si sus valores quedan combinados, subiendo con el valor de velocidad de quedar, por ejemplo, aquí, usted sabe que al estar aquí puede ser, pero si queda acá es D, y si queda acá es E, y todo lo que está por debajo, arriba de casi 1600, va a estar en F. Este es uno gráfico, esa es una manera. Y también la otra que también se usa, bueno, esta y también la 14.4, observen que también ayuda. Aquí lo que me dice, por ejemplo, es que si usted sabe la velocidad de flujo libre y la densidad, porque también la densidad, recuerden que es el parámetro definitorio, está, por ejemplo, y también nuevamente las velocidades de 45, 50, 55, 60. Dependiendo de los valores de la densidad, usted va a encontrar que tiene el nivel de servicio E. Pero observen que para distintas magnitudes de velocidad de flujo libre, dependiendo de la densidad, aquí nos va a estar diciendo si el servicio C, D, B o A. Observen que, claro, que entre más baja la densidad, o sea que entre menos carros hay por carril, obviamente los niveles de servicio son mejores. A medida que este número va aumentando,
el nivel de servicio así mismo va haciéndose un poquito, entre comillas, peor, o sea, más tranco, que usa ese término. Entonces, estas son tablas o maneras de, vamos a ver al final, ¿no?, de cómo se obtienen los valores del nivel de servicio a través de la densidad denominado con el valor de la velocidad de flujo libre. Por eso te menciono esto, porque al final también tenemos que acudir a esas figuras. Bueno, entonces vamos a ubicar ahora, sabiendo que la velocidad de flujo libre, ¿cuál es? 55, ¿no? 55, ahí ya queda definida, 55. El múltiplo de 5, ya ven por qué es necesario el múltiplo de 5. Y ahora se va a orientar a la parte de la tasa de flujo, para saber la cantidad de vehículos y luego al final la densidad, que es la cantidad de autos por carril, o lo que cualitativamente es la densidad. ¿Qué tan cerca están los vehículos unos de otros? Si saliéramos ahora mismo a las 4, a la Interamericana, entre la F Sur y el Hospital, ¿se imaginan cuál es la densidad? Casi todos los carros están pegados uno detrás del otro. En cualquier dirección, esa es la densidad, la cantidad de carros que caben en un tramo. Y se imaginarán, ¿qué pasa cuando hay muchas mulas, carros largos, vehículos profesionales? Se disminuye la cantidad de carros. ¿Por qué? Porque la longitud hace que haya menos carros si se lo compara con carritos pequeños, no caben los mismos. Entonces, por eso que la densidad y la presencia de los vehículos pesados es un factor que ustedes que constantemente lo toman en cuenta para reflejar el impacto que tienen los vehículos pesados, llámese mulas, camiones largos, que influyen en la cantidad de vehículos que caben en un no la misma la cantidad que caben de canto, porque un carrito chiquito, alineado uno detrás del otro, póngalo con 3, 4, 5 mulas, no caben lo mismo. Entonces, esa es la capacidad. Bueno, entonces, la ecuación 14.3, que ustedes también la copiamos ayer, me va a permitir calcular la tasa de flujo en la dirección del carril. La tasa de flujo corresponde a la demanda equivalente horario dentro de un renglón de 15 minutos. Esa es la, digamos, definición que da el HCM, la cantidad de vehículos en la etapa crítica de un tiempo de 15 minutos. Entonces la ecuación que definen es volumen de hora dividido entre el factor hora pico. Aquí se incluye ahora N, que es la cantidad de carriles. No lo incluyeron aquí. La N. El F, que es el factor de vehículo pesado, y el factor de usuario. Aquí mismo ellos ponen que se debe usar, se recomienda usar 1 cuando el usuario está familiarizado o es un conocedor de la vida, porque dice, yo voy y vengo todos los días. Por ejemplo, ustedes, como van y vienen a su casa todos los días, ustedes saben la vía mejor que nadie para llegar a su residencia, por lo tanto, eso es lo que se sabe un usuario muy familiarizado con la vía y vale 1. Entonces, el factor de vehículo pesado, en otras palabras, V, que es la demanda horaria, vale 1900 vehículos, que es la demanda pico. El factor hora pico vale 0.90, no hay problema. Y este factor de población vale 1, porque está muy familiarizado con la vía. Así que lo que queda calcular es el factor de vehículos pesados con esta ecuación, la 14.4, que está aquí, donde PT y PR son los porcentajes de PT es de trucks y PR es de los vehículos recreacionales. En el caso del problema valía 13% de camiones, ¿a qué punto 13?
y 2% que sería 0.02. Sí. Así que lo que hay que evaluar es ET y ER, que serían los vehículos equivalentes según las condiciones. Para este tipo de condición combinado de terreno plano con pendiente, entonces el método discrimina, vamos a poner la palabra discrimina, entre las condiciones del terreno. Primero, cuando es terreno plano, casi pendiente cero, por decirlo así. Cuando está en subida, upgrade es cuando está subiendo, y discriminan en downgrade cuando es bajada. Por eso que cuando se tiene las pendientes hay que evaluar las distancias de visibilidad, que no es lo mismo ustedes subiendo que cuando se vienen bajando. Entonces hay que discriminar en ambos signos, con el signo positivo y con el signo negativo. Por esa es la razón. Entonces vamos a ver que vamos a calcular para el nivel de terreno plano. Entonces, para terreno plano, vamos a buscar Highway. That's the 5 horas. Demora un Excel, la bicha va a ser una algoritmo que no saben. Bueno, una mampara. Bájate así. Está saliendo. Para terrenos planos, vámonos ahora a la tabla 14.12. La tabla 14.12, y aquí lo indica, ¿no? Es para condiciones de terreno si está level, es plano, si es rolling, ondulado y montañoso. En este caso, el problema nos dice que el terreno es plano, y va a observar entonces que discrimina entre si es camiones, buses, que es ET, y para los vehículos recreacionales, que es ER. Como estamos en nivel plano, ET vale 1.5 y ER vale 1.2. Así que estos son los dos valores de E que debe usar en el problema de la fórmula. Que el valor seleccionado para el equivalente de camiones es 1.5 y el equivalente de recreativo es de 1.2. De esa manera, en esa tabla. Para la condición de pendiente, upgrade es de ascenso, tenemos entonces que usar la siguiente tabla, la que sigue a continuación. Estas tablas hay que obviamente tenerlas a mano resumidas, ¿no? Aquí está. Y bueno, hay que poner un poquito de atención a la tabla. Si observan, primero en esta columna está el porcentaje de inclinación, dice 13%, menor o igual a 2, si es de 2 a 3, si es de 3 a 4, de 4 a 5, y así, ¿no? Porcentaje. Observen que aquí influye la longitud de la pendiente, el largo de la pendiente en millas, y entonces hay un rango de longitud de millas de punto 25 a punto 50, está más o menos como de punto 25 a punto 25 más o menos en millas. Luego observen la proporción de camiones y buses, que está de 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15. En algunos casos, si hay valor intermedio,
no hay necesidad de interpolar, porque por ejemplo usted puede ver claramente aquí que si fuera 9 o 7, no hay necesidad de interpolar porque se repite 1.5. Es decir, que eso va a depender de... Y ya por acá tampoco, todos los valores son iguales. Pero hay que seleccionar. ¿Cuánto es la pendiente? Una pendiente sostenida es 2.5%. Como es 2.5%, no hay duda que estamos en este rango, entre 2 y 3. Así que yo sé que trabajo con esta fila. Ahora tengo que seleccionar, una vez que estoy aquí, qué longitud tiene. Para eso entonces tengo que transformar, porque la distancia está en pies y esto no está en pies, sino que está en millas. Y el problema hizo la transformación y dice pues que 3.200 pies equivale a, yo lo he anotado aquí, 0.61 millas. 0.61 millas. Como es 0.61 millas, queda en esta, que está entre .50 y .75. Así que yo sé que ahora tengo que escoger esta fila en particular. Y observen que independientemente de la proporción, en este caso es 13, ¿qué valor va a quedar? 1.5 para el ET. No es OR, sino ET a 2,5%. ¿De acuerdo? Aquí hay que transformar la distancia a millas. Era 0.6, así que por eso que escojo esta. Y en este caso, como no hay cambio de la proporción, no hay problema, por eso que el 1.5 no te guardas uno. bueno, vamos a hablar que el 1.5 es ahora Suelo no lo he visto. No. Y teoría. No, pero en un diagrama como la teoría. Bueno, Un diagrama de teoría. exactamente. la siguiente tabla, se me corrió, la siguiente tabla 1414 me da la equivalente para upgrade, vamos todavía en subida de 2,5% para ER. La anterior era para ET, ahora este es para el equivalente de recreacionales. Igual, ustedes observan que aquí dice porcentaje de la pendiente, la longitud en millas se requiere. Igual, aquí tenemos la porcentaje de vehículos, pero en este caso observen que son vehículos recreacionales. El porcentaje en este caso el problema era 2%. Así que al ser 2% en la primera columna, en la primera columna de 2. Entonces, 2,5% en subida me ubico aquí. Y como es .6, .61, ¿en cuál de las dos me ubico? En la segunda, porque es mayor de .5. Entonces, al ser mayor de .5 y tener 2%, el ajuste es de 3. Por lo tanto, E sub R vale 3, por esa razón. Entonces, usted va a observar aquí, después hay problema que para ET es 1.5 y para ER es 3.0. De esa manera se ha ubicado los equivalentes de la fórmula esta de acá arriba. Estamos buscando, no perdamos de vista, estamos haciendo todo eso para esto y para esto. Ya tenemos que tomarle 13, o punto 13 y esto vale punto 02. Ya terminamos con la subida, ahora tenemos que ubicar el descenso, porque hay que discriminar entre subida y bajada. Entonces, para el descenso,
hacemos lo mismo y vamos entonces bajando a todas esas tablas que ustedes van a tener o son necesarias. Muchas gracias, bro. Ellos dicen, ¿no? Equivalente para camiones y buses ET en descenso, downgrades es en bajada, igual. Observen que acá ahora cambia el porcentaje de la pendiente de descenso, dice, si es menor de 4, si oscila entre 4 y 5, si es mayor de 5 a 6 y si es mayor de 6. Nuevamente también pide la longitud del tramo en millas y la proporción de camiones y buses. 5, acá no está tan separada, dice 5, 10, 15. La de nosotros es ¿cuánto? 13. 13. Que está aquí. Pero yo observo que, bueno, a menos que sea para acá, pero observo que 13 cambia, ¿no? 1, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 2. Así que prácticamente hay una interpolada, ¿no? Así que para 13, yo sé que cualquiera que sea, dependiendo de lo que tengamos acá, ¿verdad? ¿Qué porcentaje estaríamos cuál de la fila? En la primera, porque 2,5 es menor que 4. Y me dicen, observen, longitud de la pendiente, todas, o sea, cualquiera. Así que directamente yo voy 4, todo, y me ubico aquí, y como aquí es 13, independientemente que observe, su ET, vamos a ver, en ET vale ¿cuánto? 1.5. Bueno, y en este caso el manual hace una observación que es importante considerarla, porque dice, en bajadas, en descensos, los vehículos recreacionales se tratan siempre igual como si estuvieran en un terreno plano, ¿no? Como si tuviera un terreno plano, y por lo tanto ER es siempre 1.2, sin importar la longitud o la severidad del terreno, ¿no? Así que en base a este párrafo es que se define que el valor de ER es 1.2, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando en descenso o downgrade. No hay tabla para ER en descenso, sino que se utiliza esa recomendación o ese criterio que usa el manual. Entonces, la gente está perdida. vemos acá que por eso que en downgrades, en descenso, este vale 1.5, como van a ver, y ER vale 1.2. ¿Ya? Entonces, ahora estamos preparados para usar y calcular el factor de vehículo pesado, porque ya conocemos los ET y los ER. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Que fue un poquito la que más tenía, digamos, aspectos de uso de la tabla. Siguiendo la fórmula, que están pues bastante claras, el factor de vehículo pesado resulta que va a dar el mismo valor numérico si está en terreno plano, horizontal, que en descenso, downgrades en descenso. Y punto 13, que era el porcentaje del problema, punto 02, que es cuando los valores dados por el problema, y estos son los dos valores que se repiten en el caso de tanto terreno plano y downgrades de las tablas, ¿no? Y eso da punto 93.5, ambos factores. Y el factor de vehículo pesado para subidas, upgrade,
acá vale 1.5, pero el ER vimos que valía 3, y eso ahí varía ligeramente, hace que descienda a 0.905. Entonces, ahora sí tenemos los valores del factor para reemplazar, si recuerdan, acá en la ecuación de la tasa de flujo, aquí, ya conocemos esto, y conocemos esto que vale 1. Entonces, la tasa de flujo ahora pasa a los siguientes valores. La tasa de flujo, la V chiquita es tasa de flujo. Generalmente esa letra así un poco minúscula, así, no confundirla con la V mayúscula que se genera generalmente para volumen horario total, ¿no? Esa es la tasa de flujo, y como las dos secciones son iguales, eso que aquí aparece que la tasa de flujo va a ser la misma para nivel de terreno plano como para los descensos. Y V mayúscula, que es 1900 vehículos por hora, el factor hora pico, que el problema es que vale 0.90, es un dato. N mayúscula, que vale 2. N es el número de carriles en una dirección. El problema dice una carretera de 4 carriles, no es que N vale 4, a veces algunos han puesto 4 ahí y ya eso obviamente evitó el problema, que si es después de N4 está diciendo que la 10 total tiene 8 carriles, no es lo correcto, así que realmente la N que está aquí es la mitad del total de carriles, ¿de acuerdo? Este sería el factor de vehículo pesado, y 1 cuando por default se asume que el usuario está muy familiarizado con la vía. Con eso da 1129 vehículos por hora. Y O es en subida, en ascenso, igual lo que va a cambiar aquí es el factor de vehículo pesado, que sería 1166 vehículos por hora. Entonces, de esa manera hemos calculado la tasa de flujo, ¿de acuerdo? Aquí prácticamente, salvo el trabajo que hubo atrás de los factores, lo demás son datos del problema. Esto es un dato del problema, esto es un dato del problema, esto es un dato del problema y esto es un dato del problema. Así que lo que ahí se tuvo que trabajar un poquito más fue el ajuste o el cálculo de los factores del vehículo pesado. Bueno, siguiendo el procedimiento, ven allí entonces que procedemos a calcular la velocidad y densidad, sobre todo la densidad. Para que complicarse. Es como hay que vivir. Bien, también yo le copié ayer cuando hicimos la introducción que la definición básica de densidad es la tasa de flujo entre la velocidad S equivalente a la de flujo libre. Esa es la, digamos, definición de densidad. Y la densidad es relativamente, repito, qué tan cerca, qué tan pegados, entre comillas, está un vehículo del otro a lo largo de un carril, de un trayecto. Aquí se discrimina entre las densidades en distintas direcciones.
una, por eso aquí aparece nuevamente, la densidad a nivel horizontal prácticamente y en bajada y la densidad en subida, ¿de acuerdo? Entonces, V minúscula, que es la tasa de flujo, lo acabamos de calcular hace un minuto atrás, y S ya vimos en el principio del problema que se redondeaba a cuánto, a 55 millas por hora, siempre en múltiplos de 5. Esa es la, digamos, recomendación que hace el manual. Por lo tanto, ya le digo, ¿no? Si usted tiene un número, trata de redondearlo a 50, 55, 45, 60. Esa es más o menos la manera de estructurar las magnitudes de S o de la velocidad. Entonces, ya dividiendo esto, tenemos ahora la densidad. Una da 20.5 y la otra 21.2. Y observen entonces la unidad. Vehículos por milla por carril. Esas son las unidades de la densidad. Vehículos por milla por carril. Y de eso se trata. Si usted ve que el vehículo por milla es cuántos vehículos están en una milla, alineados. Más o menos, aquí me está diciendo que hay 20 vehículos en una milla, alineados. Esa es la densidad de estos valores, casi muy cerca. 20 vehículos a lo mejor serán 20, alrededor de 20 tipos de carros en una milla. Carros sedanes, por ejemplo, camionetas, pero usted no va a acomodar 20 trailers en una milla. No le van a caber jamás 20 trailers en una milla. Tiene mulas, ¿no? Esa, con cabezales y todo, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea de la densidad, la cantidad de vehículos. Y entonces ahí es donde vamos a ir al frente o al inicio, que es lo que diga. Hasta aquí ya prácticamente tenemos las herramientas para determinar el nivel de servicio. En este aspecto, el procedimiento para el nivel de servicio de la multicarril es más corto, vamos a decir la palabra, es menos trabajoso que para la de dos carriles que vimos anteriormente. Entonces, cuando lo compares, hay más trabajo en la anterior para determinar el ATS y el PTSF que para determinar la densidad en este tipo de análisis. Entonces, y para el freeway también es no sí fácil, sino menos trabajoso. El más trabajo de verdad es la de dos carriles, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos estos valores, 20.5, 21.2 con 55 millas. Ahora vamos a ir para atrás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De algún paso, de alguna fórmula o de alguna tabla? ¿Pregunta? Siempre se calcula de subida y de bajada. Sí, hay que tomar en cuenta ambas condiciones, sí, subida y bajada. O sea que en el caso, por ejemplo, de una condición como esta, o inclusive si fuera, por ejemplo, rolling, ondulado, y hay una pendiente, entonces hay que hacer esa separación. Si el problema dijera que la carretera multicarril en el tramo de estudio no tiene pendiente, que se llama rolling o level terrain, y además le dicen tanto de largo, pero no le dicen nada de break o pendiente de medio, entonces ahí nada más sería un solo cálculo. Cuando está involucrado pendientes hay que discriminar, pero si no hay ninguna alusión a pendiente, usted prácticamente trata todo, o se entiende que todo el tramo es plano y hay más sería calcular en un solo factor de vehículo pesado, o sea, no hay dualidad de cálculo. Bueno, le decía entonces que vamos a ver la estimación del level of service.
En verdad, como dice la doctora Irán, en algunos grupos anteriores me pareció que puso eso como trabajo, como tarea, no sé. Cuando yo di también este curso años atrás, durante 5 o 6 años por ahí, uno de los proyectos, aparte del final, era determinar el nivel de servicio y desde donde tenían que ir a campo. Recuerdo que teníamos tramos en la Interamericana y algunos tramos, y tenían que ir a contar los vehículos porque hay que tener una idea de volumen horario, medían el ancho de carril, con todas las características que se requieren para una carretera, si era de 2 carriles, creo que le asignaba de 2 carriles. Toda esa información trataban de sacar el ancho de hombro y hacer sus análisis y trataban de, digamos, repetir un poco para determinar el nivel de servicio crítico, ¿no? Y tener que llegarse temprano a las 7 de la mañana, calcular el factor de hora pico. Si usted tiene los números y los cuenta, así lo puede hacer, ¿no? Bueno, esta es una forma o una manera que es la que relaciona el manual para determinar el nivel de servicio para los carreteras multicarriles, perdón. La columna izquierda, el nivel de servicio, el LOS, la velocidad, aquí está, y la densidad, ¿no? La última columna en autos por milla por carril. Nosotros tenemos qué valores, 20, 20.5. una es 20.5 y 21.2, está muy cerquita. Si vemos 20 y 21, ¿en qué rango están? 18 a 26. Entre 18 y 26. Los dos están entre. Así que ahí prácticamente no hay que darle mucha vuelta, que Sí. sin tomar en cuenta que este nivel no está separado, es decir, velocidad, todas, el nivel automáticamente de servicio es 6. Por lo tanto, la respuesta, el nivel de servicio para terreno plano, para subida y para bajada, es 6. Por eso que en el problema habla que el nivel de servicio es 6. Bueno, los valores no coinciden, pero, por ejemplo, acá igual pasa con la D, no hay problema. Claro que para que usted quede en D, sus valores de densidad tienen que estar entre 26 y 35. Si usted tuviera en este rango ahora, observen que a medida que se va aumentando el manual, va discriminando y sí entra entonces a jugar efecto la velocidad flujo libre, y esta aquí se determina entre 60, 55, 50 y 45, tomando en consideración los rangos estos que están aquí definidos para definir o establecer si es que. Y observen algo interesante, todo prácticamente, dependiendo de la velocidad, toda densidad, por ejemplo, si estamos en 60, arriba de 40 automáticamente es F. ¿No? Ahí no habría casi prácticamente mucho que juzgar. Si tú sabes que, por ejemplo, si nuestra velocidad es 55, para que sea F, este valor de la tasa, esa V, tiene que estar arriba del 41. Tiene que estar arriba del 41. Y de abajo es 60. Y así. Así que no es tan realmente complicado, si te sigue la metodología, determinar el LOS de la carretera. Buses. El fondo de pantalla de la web. ¿Alguna pregunta de esta tabla? Esta tabla también tiene que tener, ¿no? Para determinar el LOS de la Sumándole. Voy a venderles esa fórmula. Tiene que pedir toda la plata de Carlito. Qué buena profe está la factura. No me pide. Yo creo que les voy a poner un PDF nomás. Y cada uno. Y observen que en este caso también se puede hacer uso de esto
Este es el flujo o los rangos entre 18 y 26 en este cono. Este cono define 18 y 26, que estamos aquí. Y entre 18 y 26 usted traza el 20 en qué rango estamos, en el nivel C. O sea, todo lo que está en este cono entre 18 y 26 es C. Todo lo que está entre 26 y 35 es D. Así es que y también la velocidad 55. Y aquí está. Pero yo prefiero la 14.4, es más justa, es menos complicado. Bueno, entonces esta sería la metodología para el servicio de las multicarriles. En la última clase voy a dar, que no viene para el semestral, por cumplir con el contenido de la asignatura que llega hasta freeways, que son las autopistas, como se les conoce, ¿no? Es el último punto del semestre, en el servicio de las autopistas, pero para el examen final va a venir con probabilidad 1. Falta un día, no falta el 33. Multicarril o de dos carriles. Por lo tanto, deben ponerle pues, atención a la temática, ya le dije, ¿no? Básicamente es basado en para las carreteras de dos carriles, la clase 1, porque hay clase 2 y clase 3. Eso no está incluido en los estudios, solamente en clase 1. Y en el caso de la multicarril, la que acabamos de considerar, que puede ser plano o puede ser rolling, o sea, en este caso el problema era level, pero ahí se puede incluir rolling, ondulado o sin pendiente. Yo diría que el problema número 1 es un poquito más, digamos que así de mayor longitud, porque está incluyendo pendiente. Si no incluyera pendiente, no se hablará nada de 2%, 3%, 4%, eso no se hace ni para upgrade ni para downgrade, solo para el tipo de terreno, es todavía más sencillo. Bueno, entender esa parte, no es que todo el tiempo hay que hacer upgrade, downgrade, eso es porque el problema está diciendo que estamos análisis en un tramo, en una subida, entonces que sube, que se ve cuando sube y cuando baja. Entonces el problema le dice level o rolling y ya no se habla de pendiente, porcentaje, es solamente en un solo tipo de cálculo para los factores. Digamos que sería más menos complicado, más la palabra. Entonces prácticamente digo el temario en sí del curso pues termina hoy. El miércoles voy a dar el freeway como realmente terminación del contenido, ¿no? Que el último es freeway.